El aire de la tarde estaba impregnado de humedad mientras Ethan Harris regresaba a casa tras la actuación de su banda. Los dedos del joven de 17 años todavía estaban adormecidos por los acordes de su guitarra y la emoción del espectáculo permanecía en su mente. Caminaba con paso ligero, sin saber que su noche estaba a punto de dar un giro drástico. De repente, las luces de un coche patrulla parpadearon detrás de él, proyectando sombras azules y rojas sobre la acera. El corazón de Ethan se aceleró mientras se detenía y se giraba para enfrentar a los oficiales que se acercaban. Dos hombres salieron del vehículo, con expresiones serias en sus rostros. «Manos donde podamos verlas», gritó el oficial más alto, con la mano descansando sobre su funda. Ethan obedeció, sintiendo como la confusión y el miedo lo invadían. «Oficial, solo voy a casa», empezó Ethan, pero fue interrumpido abruptamente. «Cierra la boca», replicó el segundo oficial. «Nosotros hacemos las preguntas aquí». Los oficiales se acercaron a Ethan de manera agresiva, con un lenguaje corporal hostil, comenzando a cachearlo bruscamente e ignorando sus intentos de explicarse. La mente de Ethan corría, pensó en su padre, el capitán David Harris, una figura respetada en la fuerza policial. Sin duda, si podía decirles quién era, todo se aclararía. «Mi padre es policía», logró decir Ethan entre el trato brusco. «El capitán David Harris». Los oficiales intercambiaron una mirada, pero su comportamiento no cambió, de hecho, su trato se volvió aún más duro. «Jugando la carta del papi, se burló el oficial más alto. «Eso no significa nada aquí». Mientras los oficiales continuaban con su búsqueda agresiva, Ethan sintió una profunda sensación de impotencia y humillación. Esto no estaba bien, no era así como debían ser las cosas. Con manos temblorosas, Ethan logró sacar su teléfono del bolsillo. Los oficiales lo observaron con desconfianza, pero no lo detuvieron mientras marcaba el número de su padre. «Papá», la voz de Ethan se quebró cuando David contestó. «Necesito ayuda, me han parado unos oficiales y no me están escuchando». La voz de David sonó calmada, pero cargada de preocupación. «¿Dónde estás, hijo?» «Voy de camino». Mientras Ethan le daba su ubicación, pudo ver cómo las expresiones de los oficiales cambiaban, sabían quién venía, pero su hostilidad seguía siendo palpable. El aire de la noche parecía chisporrotear de tensión mientras esperaban la llegada del capitán Harris. El coche patrulla del capitán David Harris se detuvo bruscamente en la escena. Salió, su rostro era una máscara de ira controlada. La vista de su hijo rodeado de otros oficiales, tratado como un criminal común, le hizo hervir la sangre. «¿Qué está pasando aquí?», exigió David, su voz cargando el peso de su autoridad. Los dos oficiales se enderezaron, pero su desafío era evidente. «Solo es una parada rutinaria, capitán», dijo el más alto, su tono bordeando la insolencia. David se acercó a Ethan, colocando una mano protectora sobre su hombro. «¿Estás bien, hijo?» Ethan asintió, visiblemente aliviado por la presencia de su padre. David volvió a mirar a los oficiales, sus ojos entrecerrándose. «Suéltalo ahora». Los oficiales dudaron, intercambiando miradas. «Con todo el respeto, capitán», empezó el más bajo, «tenemos procedimientos que seguir». La paciencia de David se estaba agotando. «He dicho que lo suelten, o tengo que llamar al jefe». Justo entonces, otro coche se detuvo y Ángela Rodríguez, la compañera y amiga de David, salió. Evaluó rápidamente la situación y se colocó al lado de David. «¿Todo bien aquí, capitán?», preguntó, con la mano descansando casualmente sobre su funda. David sacudió la cabeza. «No, no lo está. Estos oficiales parecen haber olvidado el protocolo adecuado». Ángela se volvió hacia los oficiales. «Caballeros, les sugiero que terminen esto ahora». La tensión en el aire era palpable. El oficial más alto, cuyo nombre en la placa era Johnson, dio un paso al frente, con la mirada fija en la de David, revelando años de animosidad reprimida. «Siempre pensaste que estabas por encima de las reglas, ¿verdad, Harris?», se burló Johnson. «Solo porque tienes un título elegante no significa que tu hijo reciba un trato especial».
Las manos de David se cerraron en puños a los lados. Reconoció a Johnson, un oficial con un historial de quejas en su contra. Esto ya no se trataba solo de Ethan, era un problema sistémico que había estado pudriéndose durante años. Esto no se trata de trato especial, dijo David, con la voz baja y controlada. Esto se trata de hacer el trabajo bien, de tratar a las personas con respeto, sin importar quiénes sean. Johnson se rió despectivamente. Guarda el discurso para alguien que le importe, capitán. Angela se interpuso entre ellos, con la voz firme. Eso es suficiente. Esta parada ha terminado. Presentaremos un informe sobre este incidente. A regañadientes, los oficiales se echaron atrás mientras se retiraban hacia su coche patrulla. David se volvió hacia Ethan, su rostro suavizándose. Vamos a casa, hijo. Mientras se alejaban, David intercambió una mirada con Angela. Ambos sabían que este enfrentamiento era solo el comienzo de una batalla mucho mayor. A la mañana siguiente David y Angela se sentaron en un rincón tranquilo de un café local, sus rostros serios mientras revisaban los archivos del caso esparcidos sobre la mesa. Johnson tiene un historial, dijo Angela, deslizando un archivo hacia David. 3 quejas por uso excesivo de la fuerza solo en el último año. Todo barrido bajo la alfombra. David asintió, con la mandíbula apretada. ¿Y su compañero, Stevens, alguna información sobre él? Angela sacudió la cabeza. Registro limpio, pero solo ha estado en la fuerza durante 2 años, siempre emparejado con Johnson. David se reclinó, pasándose la mano por la cara, el peso de lo que estaban a punto de emprender se asentó pesadamente sobre sus hombros. Estamos hablando de enfrentarnos a los nuestros aquí, Angela, ¿estás segura de que quieres meterte en esto? Los ojos de Angela brillaban con determinación. Lo que le pasó a Ethan no está bien, y si le sucede a él, le está pasando a otros. Hicimos un juramento para proteger y servir, David, a todas las personas, no solo a las que se parecen a nosotros. David asintió, agradecido por su lealtad. Está bien, ¿por dónde empezamos? Necesitamos más testimonios, dijo Angela. Personas que hayan tenido problemas con Johnson y Stevens, construir un patrón de comportamiento. Pasaron las siguientes horas haciendo llamadas, organizando reuniones con posibles testigos. Cada historia que escucharon pintaba un cuadro más claro de abuso sistémico dentro del departamento. A medida que avanzaba el día, David se sintió cada vez más dividido. Había dedicado su vida a la fuerza, escalando posiciones y ganándose el respeto. Ahora estaba a punto de desafiar a la misma institución a la que había jurado defender. ¿Y si estamos equivocados sobre esto? Angela preguntó, expresando sus dudas. ¿Y si estamos viendo un problema que no está allí? Angela lo miró seriamente. David, viste lo que le pasó a Ethan, sabes en tu interior que esto no está bien. Tenemos que hacer algo. Justo entonces, el teléfono de David vibró, era un mensaje de Ethan. Papá, mamá está organizando una reunión comunitaria sobre lo que pasó. Pensé que deberías saberlo. David mostró el mensaje a Angela. Parece que Laura se está involucrando, dijo, refiriéndose a su exesposa y madre de Ethan. Angela levantó una ceja. Eso podría complicar las cosas. David asintió, una mezcla de preocupación y PR inundándolo. O podría ser exactamente lo que necesitamos para sacar esto a la luz. Mientras reunían sus archivos, ambos sabían que estaban entrando en territorio peligroso. La línea delgada entre la policía y la comunidad estaba a punto de ser puesta a prueba, y las consecuencias podrían ser de gran alcance para todos los involucrados. El centro comunitario zumbaba con tensión mientras la gente entraba, ocupando cada asiento disponible. Laura Harris se situó al frente, su presencia atrayendo la atención. Como activista experimentada, sabía cómo canalizar la ira de la comunidad en acción productiva. Gracias a todos por venir, comenzó Laura, su voz firme. Estamos aquí porque lo que le ocurrió a mi hijo Ethan no es un incidente aislado, es un síntoma de un problema más grande en nuestra comunidad. Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. Laura relató la experiencia de Ethan, sus palabras pintando un vívido cuadro de la injusticia que enfrentó.
A medida que hablaba, las expresiones de la gente pasaron de la curiosidad a la indignación. Esto se detiene ahora, declaró Laura. Necesitamos unirnos y exigir un cambio. En la parte trasera de la sala, David observaba, una mezcla de emociones cruzando su rostro, orgullo por el liderazgo de Laura y preocupación por la posible reacción adversa. Laura esbozó un plan de acción, protestas pacíficas, una campaña en redes sociales y una petición para una investigación independiente sobre las prácticas policiales. La energía en la sala era palpable mientras la gente se ofrecía para asumir diversos roles. Recuerden, estamos usando el almohadilla justicia para Ethan, dijo Laura. Hagamos que nuestras voces se escuchen en línea y en las calles. A medida que la reunión avanzaba, David notó que la gente sacaba sus teléfonos, enviando tweets, el hashtag ya estaba ganando impulso. Una joven se levantó. Señora Harris, ¿qué tal una protesta pacífica frente a la comisaría? Laura asintió con aprobación. Excelente idea, lo organizaremos para la próxima semana. Recuerden, nuestra fuerza está en nuestra unidad y en nuestro enfoque pacífico. Cuando la reunión llegó a su fin, David se acercó a Laura. Realmente estás agitando las cosas, dijo, su tono una mezcla de admiración y preocupación. Laura encontró su mirada. Alguien tiene que hacerlo, David, ¿estás con nosotros en esto? David dudó, consciente de las implicaciones para su carrera. Estoy haciendo lo que puedo desde dentro, Laura, pero ten cuidado, esto podría volverse peligroso. La expresión de Laura se suavizó un poco. Lo sé, pero quedarse en silencio ya no es una opción. Nuestro hijo merece algo mejor, nuestra comunidad merece algo mejor. Al separarse, David no pudo sacudirse la sensación de que una tormenta se estaba gestando. La comunidad estaba movilizada, unida en su demanda de justicia, pero el camino por delante estaba lleno de peligros potenciales y sabía que el departamento no se quedaría de brazos cruzados. Las líneas estaban trazadas, la batalla por la justicia estaba a punto de comenzar en serio. La comisaría zumbaba de tensión mientras David recorría los pasillos. Los murmullos lo seguían, algunos de apoyo, otros hostiles. Abrió la puerta de la oficina del jefe, preparándose para la confrontación que se avecinaba. El jefe Wilson miró hacia arriba, su rostro una máscara de frustración. Harris, ¿qué demonios está pasando allá afuera? Tengo al alcalde presionando sobre estas protestas. David mantuvo su posición. Señor, necesitamos abordar esto de frente. La confianza de la comunidad en nosotros está en juego. El puño de Wilson golpeó con fuerza el escritorio. Lo que necesitamos es que tu exesposa cancele estas malditas protestas. Con todo el respeto, jefe, respondió David, su voz firme, no podemos silenciar a la comunidad. Necesitamos escucharlos y necesitamos una investigación completa sobre los oficiales involucrados en el incidente de mi hijo. El rostro del jefe se endureció. Estás fuera de línea, Harris. Esto es un problema menor. No podemos permitir que cada pequeña alteración se convierta en un circo. David sintió que su paciencia se agotaba. ¿Alteración menor? Mi hijo fue perfilado y humillado, y no es el único. Tenemos un problema sistémico aquí, y es nuestro deber abordarlo. A medida que sus voces se elevaban, otros oficiales se reunieron fuera de la oficina, la división entre ellos era palpable. Algunos asentían en señal de acuerdo con David, mientras que otros fruncían el ceño, viéndolo claramente como un traidor. De repente, la puerta se abrió de golpe. Johnson, el oficial involucrado en el incidente de Ethan, irrumpió en la sala. Vas a arrepentirte de esto, Harris, gruñó. Tú y tu familia mejor cuiden su espalda. La habitación quedó en silencio. David se dio la vuelta lentamente, sus ojos encontrándose con los de Johnson. ¿Eso es una amenaza, oficial? Antes de que Johnson pudiera responder, otra voz interrumpió. Lo escuché, dijo Angela, entrando en la oficina. Y estoy segura de que Asuntos Internos estará muy interesado en saber sobre un oficial que amenaza a un superior. El jefe Wilson se levantó, su rostro un torbellino de emociones encontradas. Todos afuera ahora. Harris, esto no ha terminado.
Estás jugando un juego peligroso. A medida que David salió de la oficina, se encontró en el centro de una división. Algunos oficiales le dieron una palmadita en la espalda, ofreciéndole palabras de apoyo, mientras que otros lo miraron con desdén, dejando claro su desaprobación. En ese momento, David se dio cuenta de la enormidad de lo que había comenzado. El departamento se estaba desmoronando, y él estaba en el epicentro. Al salir de la estación, no pudo sacudirse la sensación de que su carrera, su seguridad y posiblemente incluso su vida estaban ahora en juego. Los escalones del tribunal estaban llenos de personas y pancartas, los gritos de «Justicia para Ethan» llenaban el aire mientras David y Angela se abrían paso a través de la multitud. En el interior, la atmósfera no era menos tensa. David vio a Ethan y a Laura sentados en la primera fila de la galería. Les dio un gesto de aliento antes de tomar su lugar al lado de Angela. «Todos a pie», llamó el alguacil al entrar la jueza Martínez. A medida que comenzaron los procedimientos, la acusación presentó su caso contra los oficiales Johnson y Stevens, detallando el incidente con Ethan y presentando un patrón de abusos similares. David se inclinó hacia Angela. «Tenemos un caso sólido, pero Johnson tiene amigos en lugares altos. Esto no será fácil». Angela asintió sombríamente. «Lo sabíamos desde el principio, pero la verdad está de nuestro lado». Afuera, Laura coordinó una vigilia, los partidarios encendieron velas, sus llamas parpadeando en el crepúsculo, un símbolo de esperanza y resistencia. De regreso en la sala del tribunal, David tomó el estrado. Recordó la noche del incidente, su voz firme a pesar del peso de sus palabras. «Como oficial de policía, he jurado proteger y servir. Lo que le ocurrió a mi hijo esa noche fue una traición a ese juramento». El contrainterrogatorio fue brutal, el abogado defensor intentó retratar a David como un empleado descontento con una venganza personal. «No es cierto, capitán Harris, que has tenido desacuerdos con el oficial Johnson en el pasado», presionó el abogado. David mantuvo la calma. «Cualquier desacuerdo fue de naturaleza profesional. Esto se trata de problemas sistémicos, no de agravios personales». A medida que el día avanzaba, la tensión en la sala del tribunal aumentaba. Los partidarios y opositores de los oficiales llenaban la galería, sus miradas silenciosas eran un testimonio de la división de la comunidad. El testimonio de Ethan fue el siguiente. David lo observó con una mezcla de orgullo y preocupación mientras su hijo contaba su experiencia, su voz temblando a veces, pero nunca vacilante. «Me sentí impotente», dijo Ethan, «como si ni siquiera fuera humano para ellos». Al concluir el primer día del juicio, David, Angela y Laura se reagruparon afuera. «Está yendo bien», dijo Angela con precaución. «Pero mañana será otra batalla». Laura le apretó el hombro a Ethan. «Lo hiciste genial, cariño, estamos todos orgullosos de ti». David asintió en señal de acuerdo, pero su mente ya estaba en los procedimientos del día siguiente, la lucha estaba lejos de terminar y sabía que la oposición volvería con fuerza. La sala del tribunal cayó en un silencio absoluto cuando un testigo inesperado subió al estrado, la oficial Sarah Collins, una novata que había estado de patrulla con Johnson y Stevens varias veces. Ajustándose nerviosamente el uniforme, comenzó a hablar. «Al principio pensé que solo eran policías duros, pero luego vi cosas que no estaban bien». David y Angela intercambiaron miradas, esto no era parte de su plan. La fiscalía continuó. ¿Puede contarnos sobre sus experiencias trabajando con los acusados? Sarah respiró hondo. Tenían un sistema. Apuntan a ciertos vecindarios, ciertos tipos de personas. No se trataba de hacer cumplir la ley, sino de poder. El abogado defensor se levantó de inmediato. ¿Objeción? Es especulación. Sobreseído, dijo la jueza Martínez con firmeza. Continúe, oficial Collins. Sarah continuó detallando un patrón de abusos, encubrimientos e intimidaciones que iban mucho más allá de Johnson y Stevens, implicando a varios oficiales de alto rango e insinuando conexiones con políticos locales. La sala del tribunal estalló en murmullos. David sintió una mezcla de vindicación y temor, esto era más grande de lo que había imaginado. Durante el receso, David sacó a Angela a un lado. ¿Sabías de esto? Angela sacudió la cabeza.
No, pero explica mucho la resistencia que hemos estado enfrentando, la presión de arriba. Al reingresar a la sala del tribunal, David notó que varios oficiales superiores estaban reunidos, sus rostros pálidos. Las implicaciones del testimonio de Sara estaban enviando ondas de choque a través del departamento. El abogado defensor, visiblemente sacudido, intentó desacreditar a Sara durante el contrainterrogatorio. ¿No es cierto que te pasaron por alto para una promoción recientemente? ¿No es esto solo venganza? Los ojos de Sara destellaron. No, señor. Se trata de hacer lo correcto, algo que pensé que todos los oficiales juraron hacer. Cuando Sara se retiró, otro oficial se levantó de la galería. Yo también quiero testificar, dijo en voz alta. He visto cosas similares. La jueza Martínez pidió orden mientras más voces se unían para corroborar las afirmaciones de Sara. David atrapó la mirada de Laura en la galería, ella asintió, una mezcla de asombro y determinación en su rostro. Ambos se dieron cuenta de que este juicio había pasado a ser sobre mucho más que el incidente de Ethan, estaba a punto de exponer un sistema de corrupción profundamente arraigado que había estado en descomposición durante años. A medida que finalizaba la sesión del día, David sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las revelaciones lo habían cambiado todo y la lucha por la justicia había tomado una nueva dimensión. La sala del tribunal estaba llena hasta el máximo en el último día del juicio, la tensión colgaba pesada en el aire mientras la jueza Martínez se preparaba para entregar su veredicto. David estaba sentado rígido, sus ojos fijos en el estrado en el caso del Estado contra los oficiales Johnson y Stevens. La jueza Martínez comenzó, su voz clara e inquebrantable. Este tribunal ha escuchado un extenso testimonio y ha examinado una cantidad sustancial de evidencia. La sala contuvo la respiración en un susurro colectivo. Ethan buscó la mano de su madre mientras Angela colocaba una mano solidaria en el hombro de David. Las acciones de los acusados no solo violaron los derechos de Ethan Harris, sino que también traicionaron la confianza depositada en ellos por la comunidad a la que juraron proteger, continuó la jueza. Además, la evidencia presentada ha descubierto un perturbador patrón de mala conducta que se extiende más allá de este incidente aislado. La jueza Martínez hizo una pausa, su mirada barriendo la sala del tribunal. Es el hallazgo de este tribunal que los oficiales Johnson y Stevens son culpables de todos los cargos. Una ola de reacciones barrió la sala, gasps, gritos de alivio y protestas ahogadas. La jueza levantó la mano para pedir silencio. A la luz del testimonio de la oficial Collins y las declaraciones corroborativas posteriores, este tribunal también recomienda una investigación federal completa sobre las prácticas y el liderazgo del Departamento de Policía. David exhaló lentamente, el peso del momento asentándose sobre él. Esto era más de lo que se había atrevido a esperar. La sentencia para los oficiales Johnson y Stevens se determinará en una fecha posterior, concluyó la jueza. Se levanta la sesión. El golpe del mazo fue casi ahogado por la erupción de voces. David se volvió hacia Angela, ambos momentáneamente sin palabras. Habían ganado, pero la victoria se sentía como el comienzo de un desafío aún mayor. Fuera del tribunal, un mar de reporteros y partidarios esperaba. Laura, con Ethan a su lado, se dirigió a la multitud. Hoy se hizo justicia, no solo para Ethan, sino para toda nuestra comunidad. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Cuando David emergió, fue recibido con una mezcla de vítores y miradas hostiles de sus compañeros oficiales. Sabía que el departamento nunca volvería a ser el mismo y que su papel en él había cambiado irrevocablemente. El jefe Wilson se acercó a David, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Harris, espero que sepas lo que has hecho. Esto cambia todo. David asintió solemnemente. Tenía que hacerse, jefe, por el bien de la insignia que llevamos y de las personas que servimos. A medida que la multitud se dispersaba y la realidad del veredicto se hundía, David se dio cuenta de que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. El verdadero trabajo de reformar el departamento y reconstruir la confianza de la comunidad apenas comenzaba. En las semanas siguientes al juicio, la ciudad zumbaba con una nueva energía. David se encontró en el centro de un movimiento por la reforma policial, hablando en reuniones comunitarias y trabajando estrechamente con funcionarios de la ciudad para implementar cambios.
En una reunión del ayuntamiento, David dirigió a un auditorio lleno. «Tenemos una oportunidad única aquí», dijo, su voz resonando en la parte trasera de la sala. «Reconstruir nuestra fuerza policial desde abajo hacia arriba, con la transparencia y la responsabilidad como su núcleo». La audiencia, una mezcla de miembros de la comunidad y compañeros oficiales, escuchó atentamente. Algunos asintieron en acuerdo, mientras que otros parecían escépticos. «No será fácil», continuó David, «pero es necesario si queremos recuperar la confianza de aquellos a quienes hemos jurado proteger». Mientras tanto, Ethan se había convertido en un símbolo reacio del movimiento. Estudiantes de secundaria se reunieron a su alrededor, organizando protestas pacíficas y campañas en redes sociales contra la brutalidad policial. «Nunca quise ser el rostro de esto», le confesó Ethan a su padre una noche. «Pero sí ayuda a prevenir que lo que me sucedió le pase a alguien más, estoy dentro». David sonrió con orgullo a su hijo. «Eres más valiente de lo que yo era a tu edad». El activismo de Laura también había cobrado impulso, trabajaba incansablemente organizando programas de vigilancia comunitaria y facilitando diálogos entre residentes y oficiales de policía. Un sábado soleado, Laura organizó una barbacoa comunitaria en el parque local, donde los oficiales se mezclaban con los residentes, jugando al baloncesto con los niños y manteniendo conversaciones con los adultos. Era un pequeño paso, pero significativo en la construcción del puente entre ambos. Mientras David asaba hamburguesas en la parrilla, escuchó fragmentos de conversación. «Nunca pensé que estaría charlando con un policía así», dijo un residente. «Quizás las cosas están cambiando, después de todo». El evento culminó en una vigilia de candelas por las víctimas de la brutalidad policial. Mientras las llamas parpadeaban en el crepúsculo, había un sentido de unidad y esperanza que no había existido antes. De regreso en la estación, los cambios estaban comenzando a tomar forma. Se implementaron nuevos programas de capacitación enfocados en técnicas de desescalada y compromiso comunitario. Se estableció un comité de supervisión civil para revisar la conducta policial. No todo fue un camino fácil, la resistencia de los oficiales de la vieja guardia persistía, y la construcción de la confianza fue un proceso lento. Pero con cada día que pasaba, la comunidad comenzaba a ver a su fuerza policial bajo una nueva luz. David condujo a casa esa noche, reflexionando sobre el camino recorrido hasta ahora. El camino por delante era largo, pero por primera vez en años se sentía genuinamente optimista sobre el futuro de su departamento y su comunidad. Mientras se asentaban las secuelas del juicio y las reformas subsiguientes, David recibió una llamada urgente de asuntos internos. «Capitán Harris, hemos descubierto algo grande». «Necesitas ver esto», dijo la voz al otro lado de la línea de forma críptica. David llegó a la estación para encontrar un torbellino de actividad. Los archivos estaban esparcidos sobre las mesas y los oficiales se agrupaban alrededor de las pantallas de las computadoras. La investigadora principal lo llamó y lo llevó a un área de trabajo. «Hemos estado investigando los casos pasados de Johnson y Stevens», explicó. «Es peor de lo que pensábamos. Pruebas fabricadas, confesiones coercitivas, drogas desaparecidas del casillero de evidencia, esto se remonta años atrás». El estómago de David se revolvió mientras revisaba los archivos. La profundidad de la corrupción era asombrosa. «¿Cuántos casos estamos hablando?», preguntó. «Docenas, tal vez cientos», respondió la investigadora. «Estamos mirando potenciales exoneraciones masivas». A medida que la noticia se difundía, la ciudad estalló una vez más. Las familias de los condenados erróneamente se reunieron fuera del tribunal, exigiendo justicia. David se encontró de nuevo en el centro de atención, esta vez como el rostro del compromiso del departamento para corregir los errores del pasado. Mientras tanto, Johnson, enfrentando una larga sentencia de prisión, hizo un último movimiento desesperado. Se comunicó con David, ofreciéndose a revelar nombres de otros oficiales corruptos a cambio de clemencia. David lo recibió en la sala de visitas de la prisión, sus miradas se encontraron a través de la mesa. «Estás acabado, Johnson», dijo David con firmeza. «Pero si quieres hacer algo decente en tu carrera, ahora es el momento». Las revelaciones de Johnson enviaron ondas de choque a través del departamento. Varios oficiales de alto rango fueron implicados, lo que llevó a una ola de renuncias y arrestos. La vieja guardia se estaba desmoronando,
dando paso a una nueva era de policía. Mientras el polvo se asentaba, David fue llamado a la oficina del alcalde. Capitán Harris, comenzó el alcalde, a la luz de los eventos recientes, estamos implementando una revisión completa del liderazgo policial. Queremos que tú lo lideres como el nuevo jefe de policía. David quedó atónito. ¿Estás seguro, señor? Aún queda mucho trabajo por hacer. El alcalde asintió. Eso es exactamente por lo que te necesitamos. Has demostrado que estás dispuesto a luchar por lo que es correcto, sin importar el costo. Al salir de la oficina, el peso de su nueva responsabilidad se asentó sobre sus hombros. Pensó en Ethan, en Laura, en todos los miembros de la comunidad que habían luchado a su lado. Esta también era su victoria. Esa noche, al compartir la noticia con su familia, David se dio cuenta de que lo que había comenzado como una lucha personal por la justicia se había convertido en algo mucho más grande. Era una oportunidad para remodelar todo el sistema, para construir una fuerza policial que realmente sirviera y protegiera a todos los miembros de la comunidad. El camino por delante sería desafiante, pero por primera vez en mucho tiempo, David se sintió listo para enfrentarlo de frente.